Presento a la profesora, la licenciada Patricia Pérez de Catalán. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de Problemas del Conocimiento y Formas de Razonamiento Jurídico, carrera de Abogacía, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. De Introducción al Pensamiento Filosófico y Fundamentos del Pensamiento Filosófico en la licenciatura en Conducción de Recursos Aeroespaciales para la Defensa, Facultad de la Fuerza Aérea Argentina. Universidad de la Defensa Nacional, de Introducción a la Filosofía, Filosofía de la Naturaleza, Nociología y Metafísica en la formación del Prenoviciado Studium Scholarum Piarum y de Historia de la Filosofía Moderna y Teología Filosófica, Juniorato 1, de los Padres Escolapios de Argentina. Profesora e investigadora del Programa Nacional de Incentivos, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Autora del libro Heidegger, relato de Miriam Corti, de ponencias en la Semana Atomista, ponencias y artículos en la revista de la Asociación Civil de Investigaciones Filosóficas de Córdoba, ponencias y artículos en congresos nacionales e internacionales, publicaciones en los proyectos de investigación del Programa de Incentivos, en Scripta Medievalia, Revista del Pensamiento Medieval, Centro de Estudios Filosóficos Medievales, Universidad Nacional de Cuyo, en la revista de la Sociedad Argentina de Filosofía, en la revista Ad Rem Fasta, entre otros. Bueno, aquí las dejo con gracias, eso. muchas gracias, Elmira. Bueno, reitero mi agradecimiento a la Sociedad Tomista Argentina por esta oportunidad de mostrar un poco algunas cuestiones que en este país, yo vengo de Córdoba, es un trabajito que presento respecto, por una invitación que me hizo el padre Andereggen personalmente, para que retrotraiga un planteo que formulara mi propio padre, doctor en filosofía también. Apunte sobre el método medieval Fides Querens Intellectum según José Ramón Pérez. A la memoria de mi padre, mi maestro y amigo en el amor a la verdad. Con el presente trabajo queremos recordar, es decir, volver a pasar por el corazón y así traer a la memoria ciertas observaciones de José Ramón Pérez en torno a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, aprendidas con su ejemplo y su palabra apasionada, ya oral, ya escrita, aproximados así, de modo muy incipiente y para su consideración, la cuestión medular que le arrobó casi toda su vida madurada en el amor de su corazón racional. Porque, cita, para un hombre de estos pagos Martín Fierreredos, todo el asunto consiste en la averiguación de dónde se encuentra el centro de la gran batalla entre los cielos y la tierra y los infiernos. Cierra cita. De máxima implicancia en el cristiano que filosofa, el metafísico, advierte necesario esclarecer el modo adecuado, conforme a principios y a objeto, con el que abordar todo asunto respecto de la verdad. Pero con decisiva premura por sus consecuencias en nuestro hoy, exige comprender cabalmente lo que formula con tanta luminosidad el Aquinate, sujeto al método Fides Querens Intellectum, sistematizado por la alta escolástica, método con el que los medievales cuidadosamente consolidaran ciencia la sagrada teología sirviéndose de la filosofía. La respuesta a cualquier pregunta depende principalmente del método con el que se ha planteado la posible solución, el que depende a su vez de la cuestión que se tenga entre manos. Como cristiano filosofante, José Ramón Pérez se adentra en el modo de resolver la relación entre la verdad sobrenatural revelada por Dios y la verdad natural. Señala crucial el modo con el cual, a la luz de la teología escolástica medieval, debe ser abordada la relación entre la fe en Dios uno trino y redentor y su servidora, la razón filosófica. Así fundamentado analiza las dificultades intrínsecas y las consecuencias de algunos equívocos,
y el desorden ya sistemático que se produce a partir de la modernidad, que afectan tanto a la teología sagrada como a la misma filosofía en cuanto metafísica. Como se trata de saber quiénes somos y de dónde venimos, indica el filósofo, un mar entero nos relaciona con España y un medio milenio nos familiariza con ella. Aunque fuimos engendrados de la madurez de más lejanos horizontes y milenarios tiempos. Veamos dos análisis de nuestro autor. Primero, consideración de algunos hechos. A. Nuestra pertenencia a la cultura europea es un hecho innegable, traída a América por España, pero no identificada del todo con la Europa moderna. Hablamos la lengua castellana, derivada a su vez del latín y del griego. Las leyes de nuestras discusiones provienen de la ciencia y filosofía griegas a través de la escolástica española. Heredamos las normas de convivencia político-sociales del derecho romano. Nuestra religión es la religión católica, originada en el Antiguo y Nuevo Testamento. B. En la bisagra de dos épocas históricas, ingresamos a la cultura en medio de una crisis. En Europa, sin vigencia ya la Edad Media, hacia una dimensión histórica aún no constituida, la moderna, mientras que España intentaba evitar tal ruptura, aunque sin lograrlo. Pero, ¿cómo comprender tal quiebre sin comprender la Edad Media, vivida y realizada por solo los europeos, por lo que nuestra conciencia histórica, en cuanto al método, es ya moderna? C. Ruptura del método medieval por la negación de la filosofía realista, instrumento teológico para el hombre cristiano medieval. El máximo asunto fue, de mano de su Salvador, Jesucristo, la salvación de su alma, ir al cielo evitando el infierno. Por la autoridad de la Iglesia fue así engendrado, alimentado y conducido. La fe, la esperanza y la caridad fueron las claves del sentido de su vida. Por ello, frente a otras respuestas pretendidamente verdaderas, pudieron despreocuparse, bastaba solo la fe. Solución demasiado fácil por simplista. Pero no para quienes la verdad conquistada por el esfuerzo filosófico debía tener alguna relación en el camino de salvación, el cual asumieron como instrumento clarificador que permite entender más y mejor al Dios en quien creían y su obra y la profundidad del mismo hombre y sus obras. El cristianismo no inventó la filosofía y cuando la encontró, no solo no la rechazó, sino que la exigió para constituir el ámbito de la teología sagrada. En tanto la teología cristiana requiere una filosofía, tal instrumento debía ser idóneo y apropiado para tal fin. Así, el problema de la teología lo elucida la razón, pero una razón que funciona como instrumento al servicio y como sierva de la teología. Por ello, para elaborar sus teologías, los medievales en general asumieron filosofías realistas en su oposición a los nominalismos. Afirma Santo Tomás, cita, este es el orden que nos enseñaron los apóstoles, el más conforme también con la razón, pues en efecto no puede haber amor puro y recto si no se determina el fin legítimo de la esperanza, ni puede haber esperanza si falta el conocimiento de la verdad. Cierra cita. Semejante equilibrio requiere del teólogo que oficie de guardián y funcionario de la verdad. Pues jugar con la verdad es jugar con la esperanza y el amor del hombre. Y aunque se pregone lo contrario, aclara Pérez, eso no es ser ya medieval. Ante tales dificultades, incumpliendo su responsabilidad,
La solución simplista del teólogo fue negar la filosofía y su capacidad racional de concebir, formular y comunicar la verdad. Al inhibir toda discusión humana sobre la verdad, Occam quizás pensó resguardaba la dignidad del hombre y de Dios, cuando de hecho quitó los cimientos del edificio medieval. Fe y razón siguieron caminos separados, precipitados aún más por Lutero, otro teólogo cristiano, pero no católico. D. Pretensión de mantener las verdades cristianas con una razón autónoma de la fe. Cita. Pero el tiempo es inexorable. Un error de método, tratándose de los principios, es fatal en sus consecuencias. Cierra cita. Sacarlas solo es cuestión de lucidez por parte del hombre y de decisión en mantenerlas. En este su honor, los filósofos creyentes cristianos, muchos, cuestionaron el supuesto de dichos teólogos, pues no cualquier amor es verdadero, por más que sea de Dios, y filosofaron separados de la autoridad de la fe y de la de Aristóteles, es decir, de la sagrada teología. Por un tiempo, tanto Suárez como Descartes procuraron sostener las verdades del edificio medieval, pero el hecho es que en su autonomía inauguraron un nuevo método determinante de la nueva época, la moderna. Con su filosofía idealista, al convertir la sustancia en espíritu, la ruptura cartesiana fue tajante. Suárez continuó el realismo inaugurando la gran escolástica española, a la cual se refiere comúnmente la modernidad. Pero a pesar de la oposición interna tomista de entonces, con el tiempo también los tomistas adoptaron dicho criterio, tal la tercera escolástica de León XIII en adelante. El hecho es que los filósofos modernos, en su mayoría cristianos, intentaron mantener las verdades formuladas en las teologías medievales, pero cuya comprensión depende del método con que fueron elaboradas. Estos escolásticos querían conservar la fe de sus padres, pero ser modernos, desteologizando y descristianizando sus enseñanzas, filosofar con miras a la teología cristiana como si no tuviese relación con la fe. Porque el hombre puede, aunque separado, afirmar lo que cree y lo que entiende, o también, caso el más común, perder su fe creyente, pero no su razón humana, por lo que se verá forzado a sacar todas las consecuencias de su actitud. O bien puede intentar establecer alguna relación, actitud esta de la escolástica española venida a América y de la escolástica actual. Sin embargo, señala Pérez, cita, pretender mantener las verdades cristianas de salvación de nuestros catecismos a través de una filosofía que se autocalifica de independiente y de autónoma de esa misma fe, nos parece una empresa tan imposible y más imposible aún como la de los teólogos que en nombre de la fe quisieron impedir el uso de la razón. Cierra cita. La verdad de la fe católica jamás puede ser una variable junto a otras y menos independiente. Abre cita. La verdad de salvación que nos da la fe católica es verdadera y es la única para nosotros verdadera. Se llama Jesucristo. Desde esta clave de bóveda se puede traer y sacar las variables que se quieran o se puedan señalar como explicativas. Tal es el problema más grave que tenemos aún. Solo nosotros tenemos toda la responsabilidad de resolverlo adecuadamente. Cierra cita. Pues, y abre. Desde la filosofía no hay tránsito a la teología revelada. No se puede pasar, y menos saltar, desde la verdad que ve el filósofo en su filosofía a la verdad de salvación. En criollo, nadie cree en Jesucristo por razones. La verdad es redonda. No hay en ella hiatus ni abismos que deba el hombre andar saltando. Cierra cita. Este planteo teórico lógico, donde rige la lógica sin saltos,
da razón de la crisis de la ortodoxia católica, de la decrepitud de Europa, incluida España, y de su nueva gestación en América Latina. No se incursiona con ello en el contenido, sino sobre el método apropiado de su tratamiento. Segundo, consideración metafísico-lógica. Entrados en el ámbito de la ciencia filosófica, José Ramón Pérez encuentra indispensables ciertas aclaraciones para evitar malos entendidos. A. Es preciso distinguir los diferentes instrumentos lógicos que la historia de la filosofía brinda para plantearse las cuestiones, pues la lógica realista de Aristóteles ya no es la lógica formal de Kant, como tampoco la lógica dialéctica de Hegel, además de los vigentes métodos no expresables lógicamente, la fenomenología, la hermenéutica y el más importante, la sola praxis pragmática o dialéctica, que rige hoy casi todas las relaciones. Por eso insiste Pérez, es preciso no perder de vista que la primera escolástica, tanto como la segunda y la tercera, comúnmente asumen el planteo de la relación de fe y razón con la lógica del estagirita. Cita, regida por el principio de no contradicción y sujeta, usía, a una metafísica del tipo realista griego. Cierra cita y abre. Pero insiste, nuestra respuesta es coincidente en todo con la de escolástica medieval, principalmente con la de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, primera escolástica nacida en el siglo XI con San Anselmo de Canterbury. Cierra cita. Porque entiende que ya no son coincidentes con la vieja teología medieval la segunda escolástica, la del siglo de oro español, y esta su preocupación, menos aún la tercera escolástica, debido a su empeño por diferenciar, a causa de su pretendida autonomía respecto de la fe católica, su filosofía de la teología católica, sumado al convencimiento de que tal es la tarea realizada con sus distinciones formales por su maestro Santo Tomás, lo que señala, cita, natural e históricamente está aparentemente en lo cierto, pero que de hecho y de derecho nosotros vemos equivocada, cierra cita. B. Para evidenciar esto afirma, retomamos dos modos en que nuestro autor lo explicita. En primer lugar, lo evidencia con el ejemplo de las especies irracional y racional, incluidas en el género animal. Esto lo extiende también a la relación en el género verdad, la fe y la razón, en la ciencia, la teología y la filosofía, en la doctrina, la cristiana y la laica, en la religión, la cristiana y las otras religiones, en la cultura, la cristiana y la profana, en la sociedad, la Iglesia y el Estado, en la educación, la católica y la neutra, en la teología, la revelada y la natural, por nombrar unos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo? En cuanto a formas concebibles específicamente distintas, se trata de sustancias o esencias reales que se diferencian y relacionan lógica y realmente. Asumir la cuestión así es un mal entendido, un mal planteo de raíz y de serios riesgos si no se entiende de lo que se habla cuando se trata de la verdad de la fe católica, porque enfatiza es del alcance fatal para la misma fe del cristianismo como para la misma verdad de la filosofía. Establecidas la fe católica de un lado y la lógica y metafísica del otro, conlleva que deban separarse una especie de otra por ser mutuamente excluyentes, o por el contrario, anularse sus diferencias en el intento, coherente lógicamente, de absorción de una por la otra. Cita, en efecto, la verdad de salvación que trae la fe nunca puede estar en el mismo nivel, género, que la verdad que el hombre logra ver con su propia capacidad racional. Pues ambas verdades no pueden nunca ser jamás dos especies distintas dentro de un mismo género de verdad abarcador de las dos verdades. Eso lo imposibilita
la misma empresa de salvación inventada y revelada por Dios al hombre a través de Jesucristo, y también, y por supuesto, la misma lógica natural de Aristóteles, cierra cita. En segundo lugar, expone el problema del siguiente modo. Primero, la humana y la vegetal no son la misma esencia, de modo que la esencia vegetal no constituye la esencia humana. Ellas son cosas reales que existen, por lo que o bien son lo uno o bien lo otro, pero no son la misma cosa a la vez en la realidad. Segundo, se dice comúnmente hoy que la teología no es filosofía, y a la inversa. Tanto una como otra pueden ser sujetos de definición, sujetos lógicos de predicación, en tanto pueden predicarse de ellos las diferencias. Cita, pero ya aquí se encuentra uno de los nudos. No todo sujeto lógico es necesariamente un sujeto real. Tanto la filosofía como la teología son nociones abstractas de un acto o acción concreta, filosofar en el primer caso y teologizar en el segundo caso. De algún modo entendemos el verbo filosofar a través de lo que concebimos abstractamente como filosofía, y lo mismo con teología. Lo compara con la carrera, definición abstracta de la acción concreta de correr. Cita. Ahora bien, la relación de carrera a correr, de filosofía a filosofar o de teología a teologizar no es la misma que la de esencia a ser. Santo Tomás, en la Suma Teológica, primera parte. Una esencia es un sujeto real, distinta de toda otra esencia real. Tal como el sujeto lógico carrera no es real, sino el sujeto que corre, el sujeto lógico filosofía no es real, sino el sujeto que filosofa. Lo mismo con teología y quien teologiza. Y aunque carrera, es decir, correr, no sea lo mismo que filosofía, es decir, filosofar, o teología, esto es, teologizar, no se ve como un mismo sujeto, en este caso el hombre, no pueda real y verdaderamente correr, filosofar y teologizar, o teologizar, filosofar y correr, o filosofar, teologizar y correr, e incluso al mismo tiempo. Se puede, en efecto, correr y filosofar, o también teologizar y correr. Cierra cita. Ni correr, ni filosofar, ni teologizar son la esencia real del hombre, sino solo actos realizados por éste. Aunque en realidad el teólogo no podría hacerlo si no filosofase. No obstante, podría ser filósofo sin ser teólogo, pero mal filósofo sería si no admitiese que haya filósofos que teologizasen o teólogos que filosofasen. Y agrega, cita, filosofantes llamábanles los medievales. Filósofos cristianos les llamamos en la actualidad, pero el término que dice con exactitud lo que son es el término clásico teólogos. Cierra cita. Asimismo, Pérez admite que puede haber otras maneras de entenderse la complejidad entre la fe, Dios, la realidad, el hombre, la esencia, el ser, el conocimiento, la teología, la filosofía, la lógica, el lenguaje, etc. Pero entonces, la cuestión a plantearse es qué filosofía sea la más pertinente como instrumento de la fe. Cuestión esta, sin embargo, que compete a la razón filosófica. Vemos que el enfoque acostumbrado de la cuestión supone que la teología revelada está en el mismo plano del conocimiento humano. Se pregunta nuestro autor, ¿qué implica esta suposición? Cita, exactamente todo lo que los viejos doctores medievales se temían. El esfuerzo realizado por el hombre para reducir el conocimiento que da la fe al conocimiento que logra la razón humana a través de la filosofía. Pero tal intento no es posible, dijeron, y con toda razón, porque tal intento presupone filosofar fuera de la fe, lo cual no es, de ningún modo,
posible para un hombre creyente en la palabra revelada, es decir, encarnada. En efecto, la teología revelada es la ciencia de Dios que habla. La filosofía, esto es, la metafísica, también llamada ya por Platón y por Aristóteles teología, no es la palabra de ningún Dios, sino del hombre que habla. La palabra del hombre es sólo palabra humana, y ésta nunca puede absorber el ámbito de la palabra divina, reduciéndola a su mismo nivel. Pero sí puede y debe estar al servicio de ella, y lo cual supone decisivamente que ya el hombre cree en ella al filosofar dentro de ella. Cierra la cita. Suponer que fe y razón pertenecen a un mismo género de conocimiento como dos especies, acarrea inevitablemente concluir que la teología deba excluir a la filosofía e inversamente. De modo que el teólogo no pueda filosofar, ni el filósofo referirse a lo que cree como creyente. Aunque común y habitualmente un supuesto equivocado, no es una razón. El método medieval resulta el adecuado, porque, cita, ni en la situación concreta de un hombre real es correcto afirmar que no pueda éste filosofar siendo creyente y teologizar siendo filósofo, ni en el ámbito abstracto resulta tampoco correcto afirmar que ambas, la teología y la filosofía, estén en un mismo nivel de conocimiento. Cierra cita. La teología se estructura como ciencia haciendo uso de la filosofía, pero sin dejar de ser lo que es desde el comienzo doctrina sagrada, ciencia de lo que Dios habla. Filosóficamente, es imposible afirmar que la filosofía no pueda servir a la teología. Toda teología cristiana debe utilizar siempre una filosofía, pues la fe, sin un uso racional para comprender lo creído, se arriesga a permanecer infantil. C. Todo lo cual, Pérez lo resume como sigue. 1. Está claro que no se accede filosofando al ámbito de la fe, pues la razón no es fundamento de la fe de un creyente, sino Dios mismo que se revela y participa al hombre por la fe de su verdad de salvación. 2. La razón no construye las vías de acceso a la fe, por lo que tampoco puede obstruirlas. Las afirmaciones filosóficas jamás alcanzan una sola verdad de fe. No pueden negarla ni ponerla en duda, sea real o metódicamente. No puede absorber a la teología ni negarla. 3. La filosofía se estructura como ciencia conforme a sus principios, propios de la actividad del hombre. Siempre funcionan en él, sea o no cristiano. La filosofía nunca es doctrina de salvación, es decir, una religión, menos aún la religión cristiana. 4. La teología es una doctrina sagrada y su clave de bóveda es Dios y su instrumento la filosofía. No es una ciencia más allá del conocimiento alcanzado por el filósofo. No es una transfilosofía ni una transmetafísica. 5. Toda teología cristiana se sirve de los conocimientos logrados por el admirable esfuerzo del hombre, principalmente la filosofía, para esclarecer el camino de salvación que Dios puso a disposición del hombre. 6. Esta cuestión le compete únicamente al teólogo, al hombre creyente, no al filósofo no creyente, pues no es problema para el hombre que no entiende de qué se habla en la fe, mucho menos su relación con la filosofía. 7. La manera humana y digna de plantear esta cuestión al hombre filósofo solo es posible filosofando con él en el mismo ámbito filosófico, discutiendo todas las cuestiones. 8. Pretender filosofar como no creyente, fuera de la fe, es la peor manera de filosofar para un cristiano. Para la fe cristiana no puede haber nada fuera de la fe, con mayor razón la filosofía. 9. El filósofo cristiano que filosofe autónomo de la revelación, en el sentido de que la razón no tiene nada que ver con la fe,
deja a todas luces ver que perdió ya la vieja teología medieval al abandonar su método, porque filosofar fuera de la fe no es lo propio de un creyente, sino de quien nunca tuvo o ha ya dejado de tener fe. 10. El filósofo creyente debe filosofar dentro de la fe para así esclarecerla. 11. La denominación filosofía cristiana es un eufemismo que no puede suplantar a la clásica denominación teología cristiana o doctrina sagrada. 12. Nuestra época contemporánea considera que un hombre alcanza la adultez cuando decide usar su razón autónoma de la fe. Situación incómoda para el filósofo cristiano, quien al admitir que teologiza, queda inmediatamente descalificado como filósofo. En síntesis, Fides Quaerens Intellectum expresa una fe que busca claridad, recto orden de las cosas divinas humanas que no puede la razón del hombre ignorar. Es signo evidente de equilibrio y cordura advertir que si primero no se cree en el camino, no se caminará nada, y menos aún se entenderá cómo deba y pueda regresar a la casa. Pero también que se puede y de entrada nomás, creer en el camino, el único, bendito sea él y su madre, pero si no se usan todas las mañas y artimañas de la propia inteligencia para ver de ir esquivando los obstáculos en su recorrido, se es en ese caso un paralítico. Cita Santo Tomás. Enfermo el hombre de esta manera, ciego de entendimiento, cojo en las obras, se hace árido en los efectos. Cierra cita de Tomás. D. Para iluminar mejor la cuestión, José Ramón Pérez trae a colación argumentos de quienes reconoce expertos baquianos y que aquí acercamos. Todos ellos no son sino expresión de un mismo intento, mostrar cómo resulta absolutamente razonable que la filosofía de un hombre creyente cristiano es el mejor instrumento del que dispone para regresar cada vez más suelto de cuerpo, con menos tropiezo, a su patria de origen. 1. Pseudo Dionisio. Resulta imposible convencer por la sola cuenta y riesgo, y así entienda la manera de filosofar del cristiano en su ciencia teológica, al hombre que no admite la verdad de la sabiduría divina de las Escrituras. Pero si la acepta, debe realizarse al máximo esfuerzo filosófico en defender sus tesis. 2. San Anselmo, monólogo, un ejemplo de cómo se debe meditar en la racionalidad de la fe. Y alocución, una fe que busca inteligencia, es decir, un cristiano andando. 3. Santo Tomás, el hombre no debe obrar por pasión, sino por razón, pero para lograr así su plenitud de hombre entero y perfección de su acto, obrará siempre con pasión. Asimismo, el hombre nunca deberá creer por razones, más bien siempre por autoridad. Pero para ser un cristiano cabal, deberá creer con razones, destacándose los doctos que no abandonaron la fe atacada por los filósofos y los herejes. 4. Peggy. El debate y la lucha mortal no está entre el mundo cristiano y el de la filosofía antigua, sino entre el mundo moderno y el de todos los demás mundos juntos, pero especialmente de aquel con el antiguo y cristiano a la par. Sabido es que la filosofía está al servicio de la teología, pero si disputaran entre ellas un extraño, el acreedor universal dinero, de mano de un hombre tan duro y nunca visto, la reducirá a común bajeza y servidumbre. Por tal disputa, la desconfianza y el odio con que mutuamente se persiguen teología y filosofía revierte en persecución de la metafísica, del pensamiento, de lo espiritual, de la libertad y de la fecundidad. 5. Gilson. La teología sacra tiene el carácter de lo santo y sagrado, por lo que se ubica en un orden aparte del de la teología filosófica, cuyo objeto es Dios,
pero en cuanto a respuesta a lo que la razón se plantea sobre el mundo y como primera causa conocida por su luz natural. Entre ambas la diferencia es genérica, es decir, extrema, no unívoca ni análoga, sino equívoca. 6. Castellani. En teología, en cuanto a ciencia de lo divino, el genitivo puede tomarse como objetivo o subjetivo. El primero, llamado teología física o metafísica, refiere la ciencia que el hombre formula de lo divino. El segundo trata del saber que Dios tiene de sí mismo comunicado al hombre por la fe. Es la teología revelada o doctrina sacra. Es esencial a la herejía del modernismo bajar lo sobrenatural a lo natural, conservándole su forma, pero vaciada y mentirosa. Concluimos. Cita. En estas delicadas cuestiones de órdenes adecuados, la supositio juega un papel decisivo, algo se planteó ayer, no pudiendo ser en este caso cuestión de meras analogías humanas, por más metafísicas que fueran. La permanente tentación del hombre occidental, ya cristiano, ha sido, es y seguirá siendo siempre naturalizar el cristianismo, esto es, ponerlo en el mismo nivel. El cristianismo no se deja domeñar por nada ni por nadie, y esto es de tal manera que no hay, no existe, ni acontece nada humano realizado por el hombre creyente cristiano que no sea solo y exactamente instrumento puesto a la total escucha de esta única palabra de salvación. El instrumento principal, entre otros menos importantes, es el intellectus, y su ciencia, la filosofía, porque es precisamente el poder que el hombre tiene en sí mismo y por sí mismo de dilucidar todas y cualquiera de las diferencias y sus obvias y naturales relaciones. También está la primera en importancia entre su fe cristiana y la filosofía. Termino. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesora Pérez de Catalán, por esta disertación sobre un gran filósofo que es su padre. Es una muestra de que la filosofía en la Argentina no existe solamente en Buenos Aires. Más aún, comenzó en Córdoba antes que en Buenos Aires, ¿no? Para 1917 publicó la Universidad Nacional de Córdoba un curso de 200 años antes de la universidad que habían establecido los reyes de España en Córdoba. Entonces era una gran universidad con un gran desarrollo escolástico. En Buenos Aires estábamos lejos de eso. Después vino el rey Carlos III, hizo el Real Colegio de San Carlos, pero no llegaba a la categoría de Córdoba. Entonces, en Córdoba hay una gran tradición, hay importantes filósofos, recordemos también al doctor Caturelli, que es un gran filósofo que además escribió la historia de la filosofía en la Argentina, ¿no? Y otras figuras importantes también. Esperemos que el tomismo recupere Córdoba. Entonces vamos a hacer todo lo posible para difundir el pensamiento de Santo Tomás, no solo en Córdoba, sino en muchas ciudades importantes de nuestro país. Ahora abrimos un espacio para preguntas. Sí, a ver. Muchas gracias por la exposición, licenciada. Nomás hacerle una pregunta con alguna expresión que dijo, que quizás si pudiera, en uno de los puntos, ¿no?, si pudiera explayarla un poco más. Dijo que la filosofía cristiana, o el término filosofía cristiana, es un eufemismo que no suple a teología o a doctrina sagrada. Es así, creo que lo dijo. Si pudiera explicarlo, ¿eso mismo? Sí. ¿En qué sentido? Hay que entender hay que entender el sentido en el marco de la discusión, porque tiene sus bemoles esta afirmación, es muy dura, después sobre todo de ciertos documentos,
y sobre todo del esfuerzo del Papa León XIII por explicar y sostener. El problema es, el intento, al menos hasta donde yo alcanzo a ver, es señalar con total rigor el uso de un método que, dadas las condiciones históricas, por eso yo la estructura del trabajo lo hice en función de un proceso histórico, pero a la vez de un proceso de concepciones metafísicas, por eso nombro a Suárez. Suárez no es lo mismo que la noción de ser a que Suárez cree que él sigue a Santo Tomás, pero hasta donde yo lo he leído, no. Y entonces es marcar, digamos, es como marcar un tajo donde no se puede ceder ningún centímetro para que se logre ver claramente dónde está el problema que nos acucia hoy. A veces, estoy hablando yo, hasta donde entiendo, a veces por las complejidades que presentan las circunstancias históricas en los debates humanos, sobre todo de estos que son los más altos, porque es la salvación de las almas, a veces hace falta plantear con una puridad tan nítida para que quede visto el problema, quede señalado el problema. Por eso te agradezco la pregunta. Y lo puse también y lo señalé adrede, sabiendo de esta dificultad, porque ha habido todo un esfuerzo de la tercera escolástica, ha habido grandes debates en la tercera escolástica de grandes escolásticos, y el problema es justamente entender que sin dos condiciones que se dieron, una religión cuya centro es un Dios que se revela a sí mismo en persona, asume la naturaleza humana, asume a su criatura tal cual, y por el otro, una inteligencia que siempre está atenta a la búsqueda y comprensión de lo que es la realidad creada, natural. Sin estas dos condiciones y en el orden correcto, y por eso también lo planteé después metafísica y lógicamente, es muy difícil que la inteligencia humana no termine perdiendo el orden. Es una cuestión de orden, dice Santo Tomás. Para mí Santo Tomás es algo que logró dar con esta cuestión que hoy es justamente una de las más acuciantes, que es la noción de orden. La noción de orden en función de todo lo que se viene diciendo, pero la noción de orden entre lo que es el orden sobrenatural y el orden natural es clave para entenderlo, y de la subordinación del orden natural al orden sobrenatural. Pero esta subordinación solo lo entiende quien entiende partiendo del sobrenatural. O sea, la fe primero, la razón al servicio. No se niega todo el esfuerzo humano hecho. El problema es, a veces, como repito, es tanta la complejidad de lo que viene produciéndose, tanto dolor humano hay, que lo único que hay que hacer es señalar la clave, solo la clave. Santo Tomás dice, corrijamos los errores con aquellos que están contra la verdad, pero no dejemos nunca, primeramente, de señalar el orden, la clave, el principio, los principios en este caso. No sé si te conteste. Muchas gracias. El padre López Muñoz. Doctora, muchas gracias. A usted. Felicidades a usted y a su padre, que tenía, por lo que veo, una mente muy, muy clara en todos estos principios. Sí. Más que una pregunta, quizás es una provocación. Es verdad que en el medioevo había fe, se partía de la fe. Hoy quizás es al revés. Sí. Partimos de la filosofía y del intelecto. Es el intelecto el que busca algo que, aunque no conozca, es la fe, su única paz y su única quietud, como dice San Agustín. Sí. Y tenemos ejemplos muy bellos de esto en los conversos del siglo XX y antes, Sí. ya sobre todo el siglo XX. Pienso yo en Gabriel Marcel. Gabriel Marcel se convierte hasta los 39 años, pero era un buscador de Dios como buen agnóstico que era. Sí. Pero era un agnóstico abierto a la verdad y buscaba la verdad. Y sobre todo reflexionó sobre la fe, que él llamaba en aquel entonces, antes de su conversión, la fidelidad. El padre Andereggen lo citó.
en filosofía concreta el primer día. La esperanza, ¿no? Está la metafísica y fenomenología de la esperanza, muy existencial ciertamente, y lo que él llama simplemente amor. Cuando él se convierte a los 39 años y conoce, por medio del sacerdote que le prepara para el bautismo, conoce la gran realidad de las tres virtudes teologales, él llega a experimentar que lo que él ya buscaba a un nivel simplemente intelectual y filosófico, llega a su plenitud en lo que le explican de la fe cristiana, sobre todo hablando de las virtudes teologales. Algo parecido, análogo, pasa con el padre Manuel García Morente, en aquella experiencia mística que tiene en París, ¿no? Llega a entender que lo que él, siendo kantiano, después, ¿verdad?, siendo tomista, ya como sacerdote también, habla de esas experiencias fundantes, Marcel las llama matrices existenciales, que encuentran su plenitud en la fe católica. Podríamos también aducir al ejemplo de André Froissart en la capilla del barrio latino de París. Cuando entra, realmente sin creer nada. Lo último que él pudiera creer es en la iglesia, en Cristo, no. Y sin embargo, cuando el dominico que le explica el catecismo en preparación, ¿verdad?, a su bautismo, le va explicando los principios del credo, y él dice que siente que justo esto ya lo sabía, aunque no lo sabía. Claro. Es lo que busca el corazón. Entonces, en pocas palabras, hoy por hoy quizás hay que insistir también, y mucho, en el camino contrario, o si quiere complementario. El intelecto, que siendo sano y una mente todavía no perturbada por las ideologías, sobre todo actuales, en el fondo viene a descansar, como dice San Agustín, solo en la verdad, en la fe, en la esperanza y en el amor. ¿Qué piensa usted? Respondo yo, y hasta donde alcance a responder. Todo amor a la verdad, si es honesto, siempre conduce a la verdad. Esa es la primera respuesta, y lo tengo verificado con mucha experiencia docente. Por el otro, tengo mis bemoles respecto de ciertas afirmaciones que usted realiza, es un desafío, pero ¿qué entiendo? Hay un problema, en el trabajo quedó claro, hay una dificultad a nivel contemporáneo, acá voy a hablar lo que entiendo, y es la preocupación más grave que tengo por el área mía, filosofía. La desvirtuación de la inteligencia hoy es un sucedáneo de la pérdida de la fe. O sea, lo voy a decir bien concreto. Una vez que Jesucristo intervino en la historia, no hay vuelta atrás. Lo que hace Jesucristo, lo que significa para nosotros Jesucristo en su intervención divina en la historia, significa que todo lo del orden humano es recreado de tal manera que una vez que no se admite la fe, es muy difícil que el orden natural, al menos incluso, para decirlo de alguna manera, el griego, permanezca en su orden. Este es el desafío de nuestra época. Nosotros estamos en una situación, uno cuando estudia filosofía, yo estudié en una universidad nacional, tengo todo el instrumental que me dio la Universidad Nacional, aparte de otras cuestiones, pero uno lo que detecta en la inteligencia contemporánea es justamente la pérdida de la visión de la búsqueda de la verdad, porque se perdió el amor a la verdad. Entonces, toda discusión hoy por lo intelectual no es la resolución. En el primer orden que tengo que responder es porque toda fe procede de Dios y no del hombre. Y esto en el trabajo quedó clarito. Así lo entiendo y lo suscribo yo también. El problema está cuando, repito, la inteligencia, usted hizo una última aclaración, sana, dijo, y fue muy suspicaz. El problema de la inteligencia de hoy es que está enferma, porque no busca la verdad. Santo Tomás, hasta donde yo lo he leído, que no he leído todo, sino muy poco, pero trato de entenderlo, Santo Tomás aclara que el único modo de acceder con quienes discuten con nosotros, no siendo cristianos, es mostrar los errores en los que están cimentados. No se puede ir directamente, porque él dice, si no admiten la fe, si no lo admiten a Jesucristo, ¿qué nos van a admitir a nosotros? Eso por el lado de la fe. O sea,
yo no voy a convencer a nadie por mi cara, pero eso es trabajo solo de Dios, le compete a Dios, es campo terreno de Dios, es competencia divina, a quien Él permite que pueda admitirlo en su vida. Pero por el otro lado, el problema está que la inteligencia es el instrumental fundamental, pero nosotros estamos en una época histórica donde la inteligencia se ha desvirtuado del amor a la verdad. La tarea, el desafío que yo me doy, me encuentro a diario, es cómo despertar ese deseo. Ya ni siquiera se desea hoy. Hoy es una época, se habla de la voluntad de poder, los deseos, y justamente la época histórica hoy es la ausencia de la inteligencia, porque está desordenado el deseo del amor a la verdad. Yo respondería por ahí. Si yo tuviera que remitir desde mi experiencia, el único modo de tratar, sobre todo con los jóvenes, que es en los ámbitos donde yo me despliego, me sentía muy identificada con las preguntas, hermana, es que descubran un amor tan vivo los jóvenes en uno, que ellos traten de mirar a dónde está esa finalidad del amor de uno. Esa es la respuesta que puedo dar. Creo que es el camino que Jesucristo siempre enseñó. Nosotros pasamos por una época post-racionalista, donde se desvirtuó totalmente la razón separada de la fe, se exacerbó una racionalidad vacía, un huevo güero, le digo yo, y ahora la voluntad está intentando sostener, pero es una voluntad sin fin. Hay que volver a alimentar al amor, al deseo humano de buscar eso que hace tan pleno a un hombre. Dicho de otra manera mucho más sencilla, el camino es testimonial en todos los órdenes, incluido la inteligencia, en primer lugar, para quienes estén en el orden de la inteligencia. Esa es la respuesta puntual a usted. Gracias por la pregunta y no sé si le contesté. Muy bien, hermana. ¿Y te parece que tal vez por la belleza porque la belleza tiene mucho de inteligibilidad, Sí. en Dionisio, en los neoplatónicos, Santo Tomás, Sí. tal vez a través de la belleza se pueda ayudar a los jóvenes a entrar en esa búsqueda de la verdad que no tienen ni idea que es, que existe una verdad, pero que a través de algo, hay un orden que está en la belleza, se pueda... Yo pienso en un caso concreto que a muchas adolescentes y jóvenes les gusta mucho Tolkien, y la verdad Sí. que es muy ordenado, o sea, a mí me encanta como filósofo, me parece que hay una gran metafísica neoplatónica y tomista. De hecho, Tolkien parece que tenía la Suma Teológica, o sea, él la comentaba, tenía escritos en el costado, digamos, de la Suma, y de hecho se dedicó un tiempo, dejó de escribir y se dedicó a estudiar toda la filosofía, ¿no? Entonces mi pregunta mía es, ¿podría ser que a través de la belleza podamos ayudar a que encuentren algo de inteligibilidad en la realidad, un orden, una armonía, una belleza, una trascendencia, para que a partir de ahí se pueda empezar a sanar la inteligencia? John Singer hablaba de bautizar la imaginación, que es importante bautizarla a través de los buenos libros y después de los grandes libros, todo eso. Entonces, no sé si te parece que es... Gracias. Mi respuesta es compleja, por lo que entiendo. ¿Cómo lo entiendo el problema? Yo veo una secuencia. Se formuló a partir de la Edad Moderna Descartes, en Descartes está clarito, la escisión de los órdenes, de todos los órdenes. Y el problema en Descartes es que, si uno lo analiza, aparte de la autonomía de la razón fuera de la fe, es la autonomía de la razón fuera del orden natural. Esa es una clave o sea, yo te señalo eso como en primer lugar. ¿Por qué lo señalo? Porque el deslumbre de la belleza y toda la revelación que conlleva para el hombre el impacto de la belleza del orden creado es un camino conducente al hombre a una búsqueda, que es lo que planteaste. El problema que tenemos los contemporáneos es que no se admite más ni siquiera el orden natural.
Entonces estamos desvencijados, desfondados, Abgrund, dice Heidegger, nosotros estamos sin fondo. Y sin fondo es un problema retrotraer al hombre, a los jóvenes, vía solo la belleza y belleza producida por el hombre. Es muy fino lo que yo estoy planteando. Al hombre habría que retrotraerlo al orden natural en primer lugar, porque todo lo que el hombre pueda ordenar en su vida procede de las experiencias que tiene de lo real siempre. Lo contemporáneo nos pone en riesgo porque pretende por la belleza, he discutido con autores, yo hablo hasta donde yo entiendo, sin el orden real en primer lugar y la experiencia viva de ese orden real, y en la experiencia viva desde el orden de la experiencia de niño de ese orden. Hay toda una estructuración, hasta la neurociencia está planteando dificultades gravísimas que tenemos nosotros hoy en riesgo, y es porque no asentamos nuestra naturaleza humana y no la respetamos en el orden natural. Esa belleza natural tiene todo un cimento para la vida humana y el despliegue, incluso acompañada, y debiera ser así, de esta belleza que vos nombrás de Dionisio. Creo que tenemos una época muy desafiante, los que estamos en educación, hablo por mí, los que somos cristianos, por supuesto, ni hablar, es el desafío de nuestra época, nos tocó esta. Creo que hay que incentivar no solo las experiencias estéticas, que en realidad son de la belleza, dichas correctamente, no solo de la belleza de lo que el hombre hace, porque el hombre está saturado de lo que el hombre hace. Hoy el hombre lo único que admite es lo que él hace, es más, quiere eliminar todo rastro de lo natural. No hablemos ni siquiera de lo sobrenatural. Entonces, sí creo que hay que alimentar en la juventud, en la niñez, buenas lecturas, pero sobre todo tienen que tratar con la naturaleza, con la belleza natural. La tecnología a nosotros nos está dañando. En lo espiritual es un desierto, ni siquiera desierto, es peor. Entonces, sí aliento la animo a la lectura. Chesterton dice lo mismo que estás planteando, la imaginación. El problema es que la imaginación dislocada del orden de la sensibilidad correcta, que eso te lo ordena la realidad natural, la imaginación hoy es muy difícil contenerla, la loca de la casa, solía decir Teresa, contenerla en su orden para que funcione como nexo para lo espiritual. Entonces, hay que volver vía las lecturas, vía las imágenes. Lo que pasa es que lecturas e imágenes son obras humanas, en una época donde lo humano es lo único que se admite. Entonces, vuelvo de nuevo, para mí el orden es lo natural siempre, acompañado de lo otro. No sé si termino de contestar. Bueno, sí, creo que es muy atinada la respuesta de la profesora Pérez de Catalán. Recordemos a Dionisio. Dionisio habla de la belleza, pero distingue claramente la belleza sensible de la belleza metafísica, que es finalmente la que permite el nombre de Dios, de la superbelleza, porque Dios es súper bello. El problema de algunos autores, como el que ha citado, que tiene muchos méritos, es que subrayan demasiado a veces la literatura anglosajona, como Senior justamente dice que los que escriben en inglés son mejores que los que escriben en castellano y que hay que leer a esos. Ahora, San Juan de la Cruz es insuperable por lo que se refiere a la belleza. San Juan de la Cruz dice que delante de Dios toda la belleza es suma fealdad. Y si hay alguien que conocía la belleza es San Juan de la Cruz, ¿no? Es el máximo poeta de la lengua castellana, ¿no? No se puede negar que es un artista eximio, San Juan de la Cruz, ¿no? Sí, yo... Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura. O sea, es evidente que él contempla, pero
tiene plena conciencia, justamente porque es un gran filósofo de Salamanca, estudió en Salamanca, sí. tiene conciencia de que hay que trascender la belleza creada, Claro. porque el fin no es la belleza creada, y mucho menos la belleza humana. Exacto. El fin es la belleza divina, que es súper bella, como justamente enseña Dionisio. Entonces, sí, hoy hay mucho debate acerca de esto, también por la cuestión litúrgica, se acentúa el tema de la belleza, etcétera, pero hay que hacer las distinciones adecuadas, porque si no se cae en simplificaciones y se puede, sí, hay bueno, eso por supuesto, hay toda serie de deformaciones en la filosofía mundana, las conocemos, pero en el orden de la vida espiritual hay que tener mucho cuidado, porque sí, la belleza es un camino, es necesario, necesitamos símbolos, porque por naturaleza nuestra inteligencia no puede funcionar, pero hay que trascender los símbolos, como justamente enseña Dionisio, sobre todo en la teología mística, ¿no? Que hay que dejar de lado todo lo sensible e incluso lo inteligible. Claro. Lo inteligible que incluye la belleza inteligible, porque la belleza que nosotros captamos con nuestra inteligencia unida a nuestra voluntad no es la belleza divina, es el efecto de la belleza divina. Entonces el camino espiritual termina en la belleza divina, que es súper bella. Y Santo Tomás, comentando a Dionisio, dice justamente el ser viene de la divina belleza. Entonces, la divina belleza no la podemos captar sin el ser, que es lo que decía la profesora, no la podemos captar sin el ser, pero el ser tampoco lo podemos encontrar si no consideramos su causa a partir de la divina belleza. Sí, no, gracias, padre. De acuerdo, porque digamos el mismo planteo lo que estuve planteando en el trabajo, no hay paso no hay paso del orden natural a lo sobrenatural. Y eso por un lado, pero por el otro yo veo que Gilson lo dice de una manera, Chesterton de otra. Dice, a partir de la modernidad todas las virtudes, en el caso de las virtudes teologales, pero en el caso de las virtudes humanas también, se han desorbitado y pujan unas contra otras, separadas, escindidas. La verdad contra la caridad contra la verdad, la belleza contra la verdad contra la belleza. Ese es el desorden de nuestra época. Por eso el planteo de este texto, hay que volver al orden, o sea, hay que tener orden. Santo Tomás dice, a mí yo veo bueno, esto es un juicio muy particular. Yo tengo cierto resquemor por uno no sabe cómo Dios opera, o sea, Dios siempre es libre de operar como es Dios. Pero el padre recién mencionó una obra bellísima, un autor que es sublime en el despliegue de la belleza y el manejo, y es de una tradición. Y toda nuestra juventud está por otra tradición, que conlleva también desde el plano teológico y filosófico, lo discuto. Entonces yo miro y digo, ¿qué está pasando? Uno siempre está preguntando, ¿qué está pasando el que está en filosofía? ¿Por qué hay tanta insistencia de una neotradición? Repito, la historia humana nunca se repite, Dios saca milagros y Dios gobierna, pero a mí me llama la atención porque yo estoy muy preocupada por nuestra propia tradición. ¿Qué pasa que nuestra tradición sea o combativamente, negativamente, confrontativamente, no se la aprecia, o por ignorancia se la desconoce, o por, digamos, novedades se la deja de lado también? A mí me está preocupando eso, que para las generaciones que vienen. Simplemente lo dejo ahí, es una meditación mía. Sí. Muy bien, muchas gracias, un debate muy interesante. Ahora tenemos la Santa Misa, dentro de 5 minutos.
Así que... Muchas gracias, perdón.